Casi todo el mundo conoce la historia de la relatividad, ¿verdad? La de un genio solitario, Albert Einstein, que en 1905 lo cambia todo de repente. Pero, ¿y si esa historia, aunque es increíble, no estuviera completa? Hoy vamos a meternos de lleno en la verdadera secuencia de ideas, que es casi como una historia de detectives con muchos más protagonistas de lo que se suele contar. Vamos a plantear esto como un auténtico caso por resolver. Aquí no hay un único detective, para nada. Pensemos más bien en un equipo de mentes alucinantes que, paso a paso, fueron desvelando uno de los mayores misterios de la física. Y lo más curioso es que cada uno fue poniendo una pieza clave, a veces sin ni siquiera ser del todo consciente de lo que tenía entre manos. Vale, para entender el caso tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a finales del siglo XIX. En ese momento, la física parecía un edificio majestuoso casi perfecto. Pero había una grieta, y no una grieta cualquiera, sino una enorme en los cimientos. Una contradicción que ponía cara a cara a los dos gigantes de la ciencia, la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. Aquí está el quid de la cuestión. A ver, según Newton, si lanzas una pelota dentro de un tren en marcha, sus velocidades se suman. Es lógico, ¿no? Cualquiera lo entiende. Pero llegaron las ecuaciones de Maxwell y decían algo que sonaba a locura, que la velocidad de la luz es siempre la misma. Daba igual si la medías desde el tren o quietecito en el andén. Y claro, estas dos ideas no podían ser ciertas a la vez. Imposible. Entonces, ¿cómo intentaron arreglar este lío? Pues la comunidad científica se agarró a una idea que parecía tener sentido: el éter. Se imaginaron una especie de sustancia invisible que lo llenaba absolutamente todo. La idea es que la luz viajaba a velocidad constante a través de ese éter, un poco como las olas viajan por el agua. Oye, sonaba bien, era una solución elegante. Solo tenía un pequeño detallito. Había que encontrarlo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. En 1887, el famoso experimento de Michelson y Morley intentó detectar ese supuesto viento de éter que la Tierra debería crear al moverse. ¿Y qué encontraron? Absolutamente nada. Cero, ni rastro. El éter no aparecía por ningún lado. Así que lo que era un puzzle se acababa de convertir en una crisis con todas las letras. Claro, la primera reacción no fue decir, bueno, el éter no existe, va a otra cosa, ¿qué va? La reacción fue intentar salvarlo a toda costa. Y aquí es donde entran en escena nuestros dos primeros detectives, dos pesos pesados de la física de la época, Hendrik Lorentz y Henri Poincaré. Lorentz fue un tipo muy práctico. Dijo, a ver, ¿y si los objetos se encogen un poquito al moverse por el éter? ¿Y si el tiempo también se comporta de una forma rara, justo lo necesario para que el experimento siempre dé cero? Y desarrolló unas matemáticas impecables para ello, las famosísimas transformaciones de Lorentz. Pero ojo, para él, esto era un efecto físico real del éter, y ese tiempo local era solo un truco matemático, una herramienta, no el tiempo de verdad. Y entonces llega Poincaré, y su papel es fascinante. Como gran matemático que era, vio la profunda elegancia en las ecuaciones de Lorentz. Se dio cuenta de que formaban una estructura matemática coherente, a la que bautizó como grupo de Lorentz. Estuvo a un paso, a un suspiro, de la relatividad, pero no se atrevió a dar el salto final: deshacerse del éter. Y entonces llega 1905. Y entra en escena un joven examinador de patentes de Berna, alguien que no intentaba salvar la vieja teoría, sino que se atrevió a cambiar las reglas del juego desde la base. Albert Einstein. El enfoque de Einstein fue de una simplicidad radical. Se olvidó de explicaciones complicadas sobre el éter y partió de solo dos principios. Primero, las leyes de la física no cambian por el hecho de moverse a velocidad constante. Y segundo, la velocidad de la luz es siempre la misma. Punto. A partir de aquí, todo lo demás se deducía. Y aquí viene lo más fuerte. Partiendo de sus dos postulados, Einstein derivó las mismas transformaciones matemáticas que Lorentz, las mismas, pero la interpretación era revolucionaria. Para Einstein, la contracción del espacio y la dilatación del tiempo no eran un truco para salvar al éter, eran la naturaleza real del espacio y del tiempo. El tiempo ya no era absoluto, se había vuelto relativo. Bueno, y la historia podría acabar perfectamente aquí, ¿verdad? Pero no, queda un epílogo crucial. Uno que ha dado forma a cómo entendemos la relatividad hoy en día, y su autor es Hermann Minkowski, un antiguo profesor de Einstein. 3 años después del artículo de Einstein, Minkowski dio una famosa charla donde pronunció estas palabras. Se dio cuenta de que la matemática de la relatividad se podía describir de una forma increíblemente elegante, como la geometría de un único tejido de 4 dimensiones, el espacio-tiempo. Lo que hizo Minkowski, en el fondo, fue darle la vuelta a la tortilla del argumento de Einstein. A ver si me explico.
Einstein partió de principios físicos y, como consecuencia, descubrió que había una cantidad matemática, el intervalo, que no cambiaba. Minkowski hizo justo lo contrario, postuló ese intervalo como la métrica fundamental del espacio-tiempo, y de ahí derivó la física. Es una reescritura preciosa, pero no es la idea original. Y es súper importante dejar esto claro, porque es un error muy común. Hoy muchos textos explican la relatividad empezando con el espacio-tiempo de Minkowski y se lo atribuyen a Einstein. Históricamente no es así. El golpe de genio de Einstein en 1905 fue puramente físico y algebraico. Esa visión geométrica tan elegante llegó después. Pero esperad que la historia no ha terminado, porque todos estos genios dieron por sentada una pregunta clave. La misma pregunta con la que, de hecho, empezamos todo este análisis. Einstein la postuló como un hecho experimental, pero no explicó su origen. ¿Por qué el universo tiene una velocidad límite universal? Esta pregunta, pues, abre la puerta al siguiente capítulo de nuestra historia, uno que se está escribiendo ahora mismo. Pues una teoría reciente, llamada Teoría del Vacío Estructurado o TDS-23, propone una respuesta. Sugiere que el propio vacío no está realmente vacío y liso, sino que tiene una estructura matemática por debajo, una estructura fundamental y discreta. Y lo genial es que en esta teoría la velocidad de la luz ya no es un postulado que haya que creerse, es una consecuencia inevitable de esa estructura del propio tejido de la realidad. Y aquí viene el pelotazo, porque esta teoría no solo busca explicar por qué C es constante, es que afirma que a partir de la geometría fundamental que propone se pueden derivar directamente otras constantes de la naturaleza, como la constante de estructura fina, cuyo inverso es aproximadamente 137, un número que ha vuelto locos a los físicos durante un siglo. Así que, repasemos el viaje completo. Lorentz crea la herramienta matemática, pero por la razón equivocada. Poincaré le pone nombre y ve su belleza, pero no la libera del éter. Einstein la deriva por la razón correcta y le da su verdadero significado. Minkowski la envuelve en un precioso paquete geométrico. Y hoy, nuevas teorías preguntan por el origen de las propias reglas del juego. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? Pues que la ciencia raramente avanza con el salto de un único genio solitario. Es una cadena de ideas, que la intuición física es tan importante como la elegancia matemática, y sobre todo que las preguntas nunca se acaban. Y esto nos deja con una última idea potente para reflexionar. Si las reglas fundamentales del universo, como la velocidad de la luz, no son arbitrarias, sino que emergen de una estructura matemática más profunda, la pregunta es inevitable. ¿Qué otras propiedades de nuestra realidad están ahí, esperando a ser deducidas de esa misma estructura? El caso, al parecer, sigue abierto.